Muy bien. A trabajar con matrices es muy similar a trabajar con vectores. Solo que a diferencia en los vectores cuando nosotros solamente teníamos una fila para recorrer, o sea, una sola fila con diversas columnas, aquí nosotros tenemos una serie de filas y columnas. Entonces, ¿cómo nosotros creamos una matriz? Para crear un vector, seleccionábamos un vector, le poníamos el nombre, o sea, escribimos dimensión, le poníamos el nombre y su tamaño entre corchetes, por ejemplo, un vector de tamaño 4. Esto significa que es un vector que tiene 4 posiciones para guardar sus respectivos datos. O son como si fueran 4 variables. Pero en matrices nosotros tenemos más que solamente una fila y 4 columnas. Nosotros tenemos 4 filas y 4 columnas en este lugar. Nosotros no tenemos columnas y filas. Entonces para hacer esto yo tengo que hacer 4,4. O sea que yo necesito crear una dimensión, le paso su nombre y a diferencia del vector que solamente le pasaba su tamaño en columnas, nosotros pasamos la cantidad de filas y la cantidad de columnas. O sea, siempre va a ser filas primeros y columnas. O sea, dimensión, tenemos que crear el nombre del vector o nombre de la matriz. Y aquí la cantidad de filas, coma, cantidad de columnas. Es esta la forma que nosotros creamos una matriz. Y en nuestro vector nosotros teníamos un contador para poder recorrer ese vector. Y en la matriz nosotros también necesitamos contadores. Pero necesitamos un contador de filas que inicia en 1 y un contador de columnas que inicia en 1 también. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recorrer tanto las filas cuanto las columnas de la matriz. Separado a eso, acá dice para crear una matriz y cargarla. Entonces nosotros necesitamos esa variable que va a ser nuestra variable auxiliar que vamos a leer y después cargar dentro de la matriz. Esta es la estructura base para cargar cualquier matriz. Va a cambiar solamente el tamaño. Si es una matriz 8 por 10, entonces 8 filas, 10 columnas. Una matriz 100 por 30, una matriz de 100 filas y 30 columnas. Y etcétera. Lo que va a cambiar siempre va a ser el tamaño de la matriz nomás. Y necesitamos hacer un mientras para recorrer la matriz. En este mientras nosotros necesariamente tenemos que pasarle hasta qué momento tiene que ejecutarse. El primer mientras recorre las filas. El segundo mientras va a recorrer las columnas. Entonces el primer mientras tiene que ser siempre que el contador de filas sea menor a qué, menor o igual a la cantidad de filas, que en este caso es 4. Vamos a cambiar y vamos a hacer una matriz 4 por 3 para que no se confundan. Entonces, si una matriz es 4 por 3, yo necesito recorrer mientras que mi contador de filas sea menor o igual a la cantidad de filas que yo tengo. Y aquí adentro, mientras que mi contador de columnas sea menor o igual a la cantidad de columnas que yo tengo. Menor o igual a la cantidad de columnas que es esta aquí. Con esto, yo tengo un mientras que me va a recorrer las filas de la matriz y un mientras que me va a recorrer la columna. O sea, este mientras se encarga de ir de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y este de ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y aquí adentro es donde nosotros empezamos a hacer nuestro ejercicio. Que dice que es el ejercicio de crear la matriz, ya la creamos, y cargarlo. Para cargar un dato necesitamos leer ese dato. Entonces leemos A. Antes de eso voy a poner acá un mensaje para que el usuario pueda saber qué es lo que está pasando. Ingrese la cantidad de ¿cuántos números? La cantidad de filas por columna. Si yo tengo una matriz de 4 por 3 significa que yo tengo 4 por 3 lugares para guardar. Entonces 4 por 3 son 12. Por eso yo pido que ingrese 12 números. Entonces, después de leer, yo tengo que guardar lo que leí dentro de la matriz.
En vector nosotros hacíamos que era el vector k entre corchetes, la posición del contador es igual a A. ¿Qué es lo que cambia aquí? Tenemos que poner el nombre de nuestra matriz. Y aquí dentro del corchete nosotros tenemos que poner contador de filas o la posición de la fila y contador de columnas que sería la posición de la columna. Con esto nosotros tiramos dentro de la matriz lo que se cargó por teclado. Y no podemos olvidarnos de actualizar nuestro contador de columnas. Actualizamos nuestro contador de columnas y ahí podemos salir de este mientras. Al final de este mientras nosotros tenemos que hacer lo siguiente, que es actualizar nuestro contador de filas es igual a contador de filas más 1. ¿Por qué eso? Porque pasamos todo, iniciamos en la fila 1, pasamos a todas las columnas que hay en esa fila. Después tenemos que saltear a la fila 2. Y al saltear a la fila 2 tenemos que volver a empezar a contar columna por columna. O sea que vamos a tener contador de columnas es igual a 1. ¿Eso por qué? Bueno, vamos a utilizar este como ejemplo. Tenemos 3 filas y 3 columnas. En la primera comienza con fila 1, columna 1, columna 2, columna 3. Salteó a la fila 2, necesitamos que comience otra vez a contar de la columna 1. Columna 1, 2, 3 de la fila 2. Salteó a la fila 3, tenemos que contar de columna 1, 2, 3 en la fila 3. Y así sucesivamente. Por eso, al final de cada ciclo tenemos que reiniciar nuestra columna para que vuelva a contar de izquierda para derecha. Ejecutamos esto. Aquí está. Y vamos a poner aquí los números. Ingrese 12 números. Voy a ingresar exactamente como me pide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me permitió cargar todos los números. ¿Me hace diferencia hasta el momento? No. Porque yo todavía no tengo nada para hacer aquí. O sea, todavía no imprimo. No hago nada por el estilo. Pero vamos a probar imprimir esta matriz de forma que se pueda ver cómo está la matriz. Para imprimir la matriz, nosotros podemos simplemente copiar esto aquí y pegar abajo. Ojo que esto es solamente para imprimir la matriz. La matriz es... Y vamos a imprimir lo que hay dentro de la matriz. Vamos a cambiar solamente esto. Y vamos a poner para que imprima. ¿Y qué vamos a imprimir? Esto aquí. O sea, tenemos que imprimir lo que hay dentro de esa posición en la matriz. Aquí hay un dato interesante. Que al finalizar todo este ciclo mientras, nuestro contador de filas va a iniciar como un contador de filas en número 5. Entonces, antes de imprimir la matriz, no podemos olvidar de volver a reiniciar todo nuestras variables contadores, que son nuestras variables auxiliares. Si hacemos eso y volvemos a imprimir, esto es lo que va a pasar. Y fíjense que él imprime la matriz así mismo como nosotros cargamos. O sea, nuestra matriz contiene estos datos. ¿Y qué cambió? Si nosotros nos fijamos tanto en el de arriba cuanto en el de abajo, lo único que cambió fue esta parte. Acá nosotros leíamos y cargábamos en la matriz. Y aquí nosotros imprimimos. Eso fue lo que cambió del ejercicio de cargar una matriz para el ejercicio de imprimir una matriz. Entonces no hay ningún secreto por detrás. Es solamente acordarse de reiniciar las variables y de poder cambiar. Cuando es para cargar tenemos que leer una variable y tirar eso dentro de la matriz. Y cuando es para imprimir tenemos que solamente imprimir la matriz.